Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras de los diferentes países que nos acompañan en este curso. Tenemos compañeros y compañeras de Costa Rica, de México, de Chile y de Honduras. Este es un grupo muy especial porque tiene bastantes participantes de Costa Rica, y es especial justamente pues por el número de participantes que se encuentran acá. Pero nos hace muy gratificante esta experiencia de curso, el hecho de tener compañeros de México, de Chile y de Honduras también participando con sus experiencias, con sus conocimientos, con sus saberes, intercambiando con los compañeros y compañeras de Costa Rica sobre esto. Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, tenemos programada la conferencia del doctor Carles Montaner, cuyo título se denomina Clase Social en América Latina y el Mundo. Como ustedes saben, en este curso, el tema central que nosotros estamos desarrollando fuertemente a lo largo de los 3 módulos es el tema de salud, con un concepto amplio, dinámico, histórico y sumamente complejo. Pero también estamos desarrollando la perspectiva de equidad como un eje central, un verdadero eje central de las propuestas de determinantes sociales de la salud. Con esto quiero decir que cuando hablamos de enfoques de determinantes sociales de la salud, estamos ante la presencia de diferentes posturas epistemológicas que enfocan los determinantes sociales de la salud. Nosotros, por cuestiones de tiempo, por cuestiones prácticas y también por una cuestión de utilidad de materiales, y porque, digamos, compartimos desde la red y con algunos otros organismos la propuesta que se ha hecho de la OMS, es por esa razón que esta es la que más se trabaja en este curso. Desde ahí entonces la equidad pues cobra una postura y un posicionamiento determinante, estratégico, porque es desde ahí donde nosotros vamos y estamos identificando las desigualdades sociales como elementos que dañan la salud. Estamos también partiendo del concepto de inequidades en salud como aquellas desigualdades injustas que hacen que haya diferencias entre los distintos grupos sociales, entre las distintas clases sociales. Ese es el meollo de la discusión, ese es el meollo que hace una diferencia con la posición tradicional, clásica y de pensamiento dominante que ha tenido la salud pública. Nosotros hemos invitado hoy a una persona muy especial, muy querida del CONAM y de la REDET, que es el doctor Carles Montaner. Carles ha sido un amigo histórico de la REDET. Con Carles hemos trabajado parte del diseño de este curso y lo consideramos un verdadero amigo del CONAM y la REDET. Así que, Carles, te agradecemos muchísimo el que, como siempre, aceptes darnos de estas conferencias que nos dejan muchos conocimientos, pero además muchas reflexiones y que nos dejan pensando. Muchas gracias. Quiero presentarles al doctor Quiero presentarles al doctor Montaner muy rápidamente, porque la verdad, Carles, es que tu currículum es un currículum demasiado grande, con muchos estudios académicos, con muchas investigaciones, etcétera. Pero lo más importante es mencionarles la calidad humana de Carles, en el sentido de su compromiso social, de su compromiso con esta temática y con su compromiso con la investigación. En esta área, el doctor Montaner es donde más se ha desarrollado como epidemiólogo, como médico social, como ponente de las corrientes de la medicina social. Y muy importante para efectos nuestros, todas las publicaciones que Carles ha hecho en torno a esta temática de los determinantes sociales de la salud, con mucho énfasis en el área de trabajo y salud y con la utilización de la categoría de clase social. Es por ello que vamos a escuchar ahora esta conferencia, a la cual no quiero quitarle tiempo porque nos interesa escuchar a Carles. De nuevo, Carles, muchísimas gracias. Paso a darte la palabra. Les comento, compañeros y compañeras, que esta
Carles va a hacer una exposición seguida alrededor de unos 40, 45 minutos, calculo yo, Carles. Sí. Y luego vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Vamos a hacer todas las preguntas, de ser posible, juntas, para que Carles organice sus respuestas. Los que quieran hacerlas por el micrófono, pues yo pienso que es preferible hacerlas por el micrófono, y si no, yo voy a tratar de ir leyendo el chat cuando hayan preguntas que ustedes van escribiendo, especialmente aquellos que no tienen el micrófono instalado. Bueno, pues sin más que decirles del gran currículum del doctor Carles Montaner, que actualmente es profesor de la Universidad de Toronto en Canadá, y parte de su vida académica como docente también ha sido en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Te dejo la palabra, Carles, y bueno, esperamos disfrutar muchísimo de esta conferencia y de la discusión y esta charla amenas que vamos a tener. Te voy a pedir muy especialmente que hables fuerte y no muy rápido, un poquito bajito, para que podamos efectivamente comprenderte en toda la dimensión de lo que nos vas a exponer. Un abrazo y aquí seguimos. Te paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Alcira. Es un gran placer estar aquí trabajando con la Redet y con Colam en concreto, y te agradezco tu cordial presentación, que desde luego no merezco, pero la voy a aceptar igualmente. Y voy a intentar hablar despacio en este castellano con acento catalán, ¿verdad? Y, en fin, hoy me gustaría hacer, un poco siguiendo lo que acabas de comentar, me gustaría hacer desarrollar el argumento, porque la clase social es un punto de entrada, es una relación social esencial para entender las desigualdades de salud. Lo que voy a hacer es primero hablar de las distintas formas de clase social conceptualmente, y luego cómo las medimos en la epidemiología social, y al final daré algún ejemplo, depende del tiempo que tenga, sobre su impacto en la región. En el título puse en el mundo porque realmente la clase social es una variable que se encuentra en todas partes. El famoso sociólogo Stipcom dijo que la sociología solo tenía una variable social, que era la clase. Claro, eso es un poco reduccionista, pero si uno tuviese que escoger una en las economías de mercado, en el capitalismo en el que vivimos, esa sería la principal, la que subyace la mayoría de las relaciones económicas en ese sistema social y económico. Hay distintas formas de pensar sobre clase social. La que vemos en esta diapositiva es la más común. Yo diría que es el 90% de lo que ocurre en el mundo de la salud pública anglosajona, que domina en muchos países, incluso el europeo, aunque ahí se ve más variabilidad. Esta forma de entender la clase social se distingue por que piensa que la clase social es un atributo individual y que las personas son independientes unas de otras con respecto a clase social. Piensen en dos personas que están trabajando en dos campos, una al lado de la otra, y se ve quién produce más. No hay una relación entre las dos, son independientes. La clase social de una persona no se ve como ligada, relacionada a la clase social de otra. Entonces, en estos estudios, voy a hablar sobre todo de estudios empíricos con muestras poblacionales y con muestras poblacionales en salud pública, epidemiología, sociología. Se empieza con características de las personas, indicadores de clase social, ingresos, la escuela en que uno va, la educación que tiene,
la etnia, el género, que son características de las personas que permiten predecir el trabajo que uno tiene y el dinero que uno tiene. Y eso es lo que se piensa que es la clase social. El estatus del trabajo, el tipo de trabajo que uno tenga y el dinero que gane con ello. Y se usan atributos personales, como es lo que he dicho, como la familia que uno viene, el barrio, la etnia, para predecir la ocupación que uno tiene y el dinero que uno gana, que eso sería la clase social, básicamente, ¿verdad? El tipo de ocupación y el dinero que uno tiene. Y las personas son, como he dicho antes, independientes. Cada uno tiene su clase social según lo que uno hace, su mérito, su trabajo, su origen, y que ello no está relacionado con la clase social de otra persona. Uno tiene más dinero que otro, pero no hay una relación en la cual uno sea más rico porque el otro sea más pobre, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la forma más común, en que la clase social es una característica personal que no es social, más allá de comparar a las personas. Y se mide con indicadores del prestigio del trabajo que uno tiene y educación, los años de educación que una persona tenga, su nivel de estudios y los ingresos que uno gana. Esa es la idea más común. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda idea de clase social. Aquí llegamos a la tradición sociológica que viene de, digamos, uno puede encontrarla si me apuran en Aristóteles, pero la puede encontrar, claro, en los grandes sociólogos del siglo XIX y después, Weber, Marx, otros. Aquí la cuestión que debemos recordar y centrarnos en entender es que la clase social es una relación entre personas. Allí la clase 1 está ligada a la clase de otro. Es decir, un empleador implica un empleado. Estas ya son dos clases. Un propietario quiere decir que alguien de una empresa implica que haya trabajadores que contrata para él o para ella. También hay gerentes dentro de una empresa, que implica que hay trabajadores y supervisores que se encargan del manejo de la empresa con distintos niveles de poder. Hemos hablado de propiedad, de poder. Luego hay también habilidades que se producen a través de credenciales educativas, lo cual quiere decir solo unas pocas personas pueden tener niveles de estudio altos. Y si una persona tiene este nivel de estudios altos es porque otras tienen menos, ¿verdad? Entonces la forma en que entramos a pensar en la clase social siempre es en relaciones entre personas en el lugar de trabajo, ya sea a través de la propiedad, uno es el propietario de una empresa, o tiene participaciones en ella, o es un capitalista financiero, y otra persona es la que trabaja para esa persona que tiene la propiedad, ¿verdad? Como trabajadores. Y hay otra dimensión que es la de poder en el lugar de trabajo, que no es diferencia entre gerentes, trabajadores y supervisores, según el nivel de control que tengan sobre los procesos de producción, básicamente lo que hace la gente en el lugar de trabajo. Y también incluso la educación la vemos de forma relacional, el hecho de que haya personas que tengan niveles de estudios muy altos quiere decir que otras tendrán bajos. Esa es la idea relacional interdependiente de clase social. Y se mantiene a través de lo que se llama barreras sociales entre las clases sociales. Es decir, la persona que es propietaria pues tiene el derecho legal de apropiarse de los frutos de los beneficios que da la empresa.
y los trabajadores no pueden hacerlo legalmente. La persona que es gerente tiene el poder de hacer decisiones en la empresa que la persona que es un supervisor simple o un trabajador no tiene ese poder. También legalmente, por la forma que está organizada la empresa. Y la persona que tiene un nivel educativo alto, por ejemplo, un médico o un saludista o un psicólogo, puede hacer en el mercado laboral un tipo de actividades que otras personas que no tienen ese título no pueden hacer legalmente. Y si lo intentan, pues se pueden encontrar en problemas y ir a la cárcel. Por ejemplo, como ocurre aquí en Canadá con falsos dentistas, etc. Entonces, estas relaciones están ligadas a unas barreras que protegen a las personas que tienen un cierto tipo de clase social con respecto a otras, con el uso de conocimientos, poder o dinero, propiedad que genera riqueza. Y claro, les permite acumular más riqueza a unos que a otros, estas barreras, ¿verdad? O sea, el propietario, el gerente, la persona que tiene estudios altos, pueden usar estas barreras creadas socialmente para enriquecerse ellos con respecto a otros. Lo podemos considerar justo o no justo, pero bueno, esa es la forma en que es según la idea de clase social. No hacemos aquí un juicio de valor, sino simplemente una descripción. Ahora ven que esa idea de clase social es interdependiente a través de relaciones en el mercado laboral, una vez más, de propiedad, de gerencia e incluso de el valor de los conocimientos que uno tiene, tal como está ligado a las credenciales o los estudios de la persona. Entonces, hay otro nivel que tocaré brevemente de clase social. Hemos visto el primero, la clase social es una característica de la persona, independiente de uno de otras. Hemos visto esa visión de clase, la segunda, en la que hay relaciones interdependientes en el mercado laboral, de tres tipos. Y la tercera es la que entra en lo que llamamos explotación. Ahí no solo hablamos de que una persona tiene un derecho a acumular más dinero que otra porque legalmente es la propietaria de una empresa, o es gerente y por eso le pagan más, o tiene estudios superiores como médico, entonces como hay pocos médicos cobra más siendo médico, sino que además hablamos de, sobre todo con respecto a la propiedad y al aspecto gerencial, del concepto de explotación, que se refiere a la capacidad de apropiarse del trabajo de otra persona, del valor que crea otra persona legalmente. Es decir, la idea de explotación tiene una connotación negativa, pero no tiene por qué tenerla si uno cree que las relaciones en el mercado laboral son legítimas, ¿verdad? Entonces, la idea es que una persona trabaja 8 horas para su empleador, y el empleador, pues, del valor que genera esa persona trabajando, pues se queda el 80%, le da, por ejemplo, 20% al trabajador, porque legalmente tiene la capacidad de apropiarse del valor que genera su empresa. Esa sería la idea, ¿verdad? Esa es una tercera forma de verlo. O sea, ya hemos visto 3 formas de ver clase social: atributos individuales, relaciones en el mercado laboral y luego la explotación. Yo me voy a centrar en la segunda, que es la que he investigado más a menudo, ¿verdad? Como pueden ver, aparte de la relación empírica que uno puede encontrar entre distintos indicadores de salud, las formas de clase social que son relacionales, sociológicas, tienen un poder explicativo, porque la primera no lo tiene, a menos que uno quiera reducirlo todo a genética o a biología, y claro, eso desde luego no puede explicar las diferencias de lugares sociales, de tiempo que ocurren ahora entre distintas clases sociales. Pero hay que elaborarlas y no solo estudiarlas con
encuestas, hay que entrar en historia, antropología, en fin. No pretendo decir que el uso de clase social en las encuestas sea la única forma, ni siquiera la mejor para entenderla. Simplemente da un poco más de profundidad social al estudio de las desigualdades, porque nos permite entender cómo se relacionan las personas al generar desigualdades económicas. Y sabemos que las desigualdades económicas están muy correlacionadas con las de salud, ¿verdad? Si una persona es pobre, pues básicamente lo que consume, el lugar donde vive, la calidad de su entorno, la calidad del trabajo que tiene, pues va a ser peor que la persona que no sea pobre y se va a notar en la evaluación de su salud. Pues bien, el argumento aquí es uno de profundidad explicativa, antes de validez predictiva, por decirlo así. Quisiera añadir la idea de que las estructuras de clase social, las relaciones empleador-trabajador, la estructura de la empresa con respecto al poder entre gerentes y no gerentes, las desigualdades entre personas con distintos niveles de educación son cambiantes políticamente y no se pueden hacer predicciones universales, porque la evolución histórica de estas relaciones nos muestra que hay una gran variabilidad en la forma en que se presentan en distintas sociedades. Es decir, recordarán que cuando la Unión Soviética cambió del modelo comunista capitalista, pues hubieron muchas personas que se empobrecieron rápidamente, que trabajaban para el Estado, pero que tenían niveles de educación muy alta. Eso es extraño, pero puede ocurrir. También ha ocurrido a veces en un lugar como Cuba, en que había dificultades económicas de personas con credenciales muy elevadas. Eso es un poco contraintuitivo, pero puede ocurrir. Se recordarán como durante el siglo XX, pues el pequeño empresario, el llamado pequeño burgués, por ejemplo, ha ido desapareciendo en una proporción de la población mucho más alta y se han ido incorporando ese tipo de trabajadores a empresas. Un ejemplo claro sería el médico en un lugar como Estados Unidos, que el médico liberal, autónomo, era muy frecuente al principio del siglo, pero se ha ido incorporando en empresas de seguros, en un mercado privado de salud. Entonces, también las personas que entran en distintas clases sociales cambian sobre el tiempo. La legislación de derechos civiles de Estados Unidos permitió el acceso de mujeres, sobre todo, a lugares gerenciales a través de los años 60, y hasta cierto punto a los afroamericanos, haciendo más fácil que entrasen en cierto tipo de mercado laboral. Entonces hemos de entender que la estructura de clase es cambiante y estudiarla independientemente en distintos momentos históricos. Siguiendo la teorización que he hecho de las tres formas de entender clase social, vamos a pasar a lo que ocurre en el mundo de salud pública, ¿verdad? En fin, ahí, digamos, lo que hay sobre todo son las dos primeras formas, que llamamos estratificación y clase social, propiamente dicha. Entonces, en el mundo de la salud pública, epidemiología social, tenemos la gran mayoría que son medidas de gradación o estratificación, que es el primer tipo de forma de pensar que he dado, y el segundo que es las medidas relacionales dentro del mercado laboral. Vamos a verlas con un poco de detalle y con algún ejemplo. La estratificación social, de nuevo, la que nos dice que la clase social es una característica de la persona y que no está relacionada con otras, se mide con varios indicadores, a saber, la jerarquía en el lugar de trabajo, por ejemplo, profesionales, técnicos, trabajadores no cualificados,
pero también y de forma un poco más predictiva de salud con ingresos, riqueza, indicadores de pobreza en que se comparan pobres y no pobres, y claro, nivel educativo según los títulos que una persona posee. Todas estas variables de orden permiten predecir salud. Claro, el problema que tienen es que aunque puedan predecir mucho, no explican por qué una persona es más rica que otra, por qué una persona tiene más educación que otra, por qué una persona es pobre y otra no lo es. No explican nada. Ese es el gran problema que tiene la aproximación estratificada. No tiene contenido sociológico. Es entonces cuando tenemos la posibilidad de introducir el concepto de clase social como relaciones. De hecho, si pensamos en ocupación, que es el más común, vemos que es un concepto poco claro cuando intentamos saber cuál es la relación con salud, a menos que uno hable de salud laboral y de factores específicos de algunas ocupaciones que están ligadas a la salud. Por ejemplo, cancerígenos para trabajadores de la construcción que están relacionados con el asbesto, en fin. Pero si se fijan bien, detrás de los riesgos laborales se encuentra una situación de clase social relacional. Son los trabajadores los que están expuestos al amianto, no los empresarios. En fin, digamos que la ocupación es difícil de entender cuál es su relación con las desigualdades sociales y de salud, ya que pueden darse por muchos factores. Y como digo, la consideramos como una variable estratificada, no como una relación social. De hecho, la ocupación lo único que nos dice es si una persona, pues, cuál es la actividad que le define el trabajo. Es una relación cultural, es decir, un médico cura a otras personas, pero puede ser pequeño empresario, puede ser un trabajador de una empresa que gane mucho dinero como en Estados Unidos, puede ser un trabajador del Estado que cobre poco como en Cuba, y puede ser un pequeño burgués que trabaja solo para el Estado, no lo digo como una crítica, sino un pequeño empresario que trabaja solo para el Estado, que sería el caso canadiense, ¿verdad? Todos esos son médicos. Entonces ven que la idea de ocupación, que es el trabajo técnico que uno hace, sea de médico, de taxista, de pintor, no nos dice nada sobre las relaciones que generan desigualdades de ingresos. Solo nos dice la actividad que una persona tiene. Y claro, como tal, pues puede darse en muchas distintas formas de clase social propiamente dicha, ¿verdad? Que con muchos distintos niveles de ingresos. Puede haber médicos que sean muy ricos y otros muy pobres, depende del país, del tiempo, etc. Entonces, como dije antes, vamos a ver un ejemplo. Aquí tienen la clase social como estratificación ocupacional, un estudio inglés bastante conocido, que hace una jerarquía en el lugar del trabajo de profesionales, gerentes, a trabajadores sin técnicos y otros que se consideran sin habilidades. Claro, esto casi parece un insulto a los trabajadores, no es una terminología que a mí me guste, pero es la que se usa en buena parte del medio anglosajón, lo cual ya les da un poco de idea de cómo se valora el trabajo de las personas que tienen menor nivel educativo. Entonces, aquí la parte naranja muestra el exceso de mortalidad por cada 100.000 personas en este estudio longitudinal. Entonces, sí, esas variables, aunque no expliquen mucho, permiten predecir, porque en realidad los profesionales tienden a estar en cierta clase social y los trabajadores sin relacional y los trabajadores sin cualificaciones tienden a estar en otra. Pero en realidad la variable de ocupación solo nos da un indicador de lo que una persona hace en el lugar de trabajo, que es una idea técnica cultural. No nos dice, como
he dado con el ejemplo de médico, ¿cuál es su clase social propiamente dicha? Lo mismo pasaría con un taxista. Pensemos otra vez. Sí, taxista es una ocupación. Claro, la mayoría de ellos son pobres, por esto salen resultados como los que estoy mostrando ahora, ¿verdad? Estarían en el grupo con el exceso de mortalidad. Pero bien, si pensamos en ello, vemos que hay taxistas que pueden ser empresarios, otros pueden ser trabajadores, otros son trabajadores a cuenta propia, otros pueden ser trabajadores ilegales que arrendan el taxi durante unas horas. Enseguida se convierte en una tarea muy complicada de entender la clase social solo con la ocupación. Esa es la idea que me gustaría que ustedes se acordasen. Entonces, ¿cómo medimos la clase social en el contexto de epidemiología social y de sociología? Las más comunes son dos medidas, una de un tal Wright, un americano, y sus variaciones, y otra de Goldthorpe, que es de origen inglés. Las voy a mostrar brevemente. La de Wright, si me permiten, pasaré por encima de ello y lo explicaré con esta imagen. Genera 12 posiciones según 3 tipos de relación que he mencionado anteriormente. Una es la propiedad, que la tienen aquí en la columna de la izquierda, y a la derecha tienen los trabajadores. Es decir, la propiedad diferencia entre personas que son propietarios de las empresas y los que no lo son. Aquí ven la primera columna, 1, 2 y 3, son personas que son propietarias. Y el resto de las 12 categorías son trabajadores. Y luego dentro de los trabajadores hay 2 tipos de relaciones que se añaden. A saber, la de gerencia, que es la vertical, que diferencia entre expertos y semi-supervisores y trabajadores sin ningún poder en el lugar de trabajo. Y en la dimensión horizontal tenemos las diferencias educativas entre el trabajador cualificado, experto, semi-calificado, y el que no tiene educación, por decirlo así, o nivel bajo, como diríamos, solo de enseñanza primaria o menor. Claro, eso depende del país, ¿verdad? Ese esquema es muy general, pero claro, como ustedes pueden imaginarse, incluso dentro de la categoría de propietarios capitalistas, uno podría dividir entre financiero, industrial, etc. Pero para muestras de la población general tiene cierta validez. Entonces, repitamos una vez más, este esquema nos genera 12 posiciones en cualquier población de un país capitalista, una economía de mercado, en la cual se distinguen 3 dimensiones. La de propietario y no propietario, que da capitalista, pequeño empresario y pequeño burgués, que quiere decir que solo tiene un trabajador a su cargo. Y dentro de los trabajadores se distingue entre gerentes, supervisores y trabajadores según el poder que tengan en el lugar de trabajo, es decir, si pueden decidir sobre inventarios, sobre presupuestos, si pueden contratar y despedir a otros, y si no tienen ninguno de estos poderes. Es decir, el gerente tiene todos los poderes de contratar, despedir, decidir sobre producto, inventario, inversiones. El supervisor solo tiene una función de control, es decir, puede contratar y despedir, y luego el trabajador no gerencial no tiene ningún poder. Entonces, esa sería la segunda dimensión o relación de clase, la de poder en el lugar de trabajo o gerencia. Y luego la tercera, que he notado antes también, es las diferencias de cualificación. Aquí se distinguen 3 niveles solo, que son poco nivel educativo, un trabajador semi-cualificado, técnico, y luego el experto o el técnico profesional. Muy bien, aquí tenemos, esa es una estructura de clase social que se puede medir con preguntas y que se usa en cuestionarios y se ha hecho en muchos países, ¿verdad? La otra, aquí es un ejemplo,
de una muestra española que fue publicada hace unos años y se veía cómo los supervisores básicos tenían mayor riesgo de mala salud mental. Aquí está en negrita. Esta la medida de asociación, está en el odds ratio, quiere decir que los supervisores básicos eran 3 veces más, tenían una mayor probabilidad que los gerentes de tener un trastorno mental. Es un ejemplo. Y me dirán, ¿por qué los supervisores básicos? Pues los supervisores básicos por varias razones, porque cobran muy poco más que los trabajadores y su estrés es mucho mayor. Esa es la razón, y eso se ha encontrado varias veces. Es decir, las relaciones de clase, además, no son lineales, necesariamente, ¿no? Viola la idea del gradiente que se popularizó a través de Michael Marmot. Es decir, los supervisores deberían tener mejor salud que los trabajadores y, sin embargo, no siempre la muestran, porque están sometidos a la presión de la gerencia y a la vez de los trabajadores. Están en una situación contradictoria de clase, como se dice, es una situación muy difícil. No cobran mucho más que los trabajadores, tienen capacidad de despedir y de contratar, que genera mucha tensión con los trabajadores, y a la vez no tienen mucho poder de decisión, son mandados por la gerencia. Eso explicaría esos resultados. En fin, es interesante ver cómo las ideas de clase social permiten hacer predicciones que la idea de un simple gradiente no permite hacer. Es decir, son modelos alternativos porque hacen predicciones distintas. Aquí es otro ejemplo, también longitudinal, en el contexto español, que el riesgo de mortalidad durante 10 años de seguimiento es un 60% mayor por los trabajadores sin educación no gerenciales que entre los propietarios. En fin, otro ejemplo. Claro, estas medidas de clase social tienen sus limitaciones y hay mucha más complejidad de lo que simplemente se puede captar con unas cuantas preguntas, ¿no? Y con métodos cross-seccionales, por ejemplo. A saber, una es la clase social mediada. Por ejemplo, una ama de casa que está casada con un propietario tendrá una relación con esta clase social, a pesar de que ella propiamente no lo tenga si no está insertada en el lugar de trabajo. Y como consecuencia, su salud se parecerá a la de la clase de su jefe de hogar. Lo mismo podemos decir de la llamada trayectoria de clase. Muchas veces se considera que los estudiantes no tienen clase social, o que tienen la clase social de los estudios que están haciendo en aquel momento. Y sin embargo, si vienen de una familia rica, podemos considerar que su estatus como estudiante en aquel momento es parte de una trayectoria de clase. Es decir, que van a acabar ocupando una clase social distinta, otra persona que esté haciendo, por ejemplo, educación secundaria, pero cuyos padres, cuya familia sea de clase, digamos, trabajadora y no tengan los ingresos necesarios para mandarlo luego a una universidad o traspasarlo a la empresa, etc. Eso es la idea de clase, de trayectoria de clase social, que se aplica a los estudiantes. Y luego está la idea de que las personas tienen múltiples lugares de clase social. Es decir, una persona puede ser a la vez trabajar para una empresa como abogado, pero tener inversiones en la bolsa y ser dueño a medias de un restaurante. Eso ya serían tres posiciones de clase social distintas. Una de trabajador, con nivel educativo alto, otra profesional, otra sería de capitalista financiero y la otra de capitalista industrial, es decir, propietario de un restaurante, ¿no? De una empresa. Entonces, hay una complejidad que normalmente no se capta por las encuestas al uso, porque hay mucha competición por espacio
y porque siempre es más fácil simplemente pedir por educación. Pero como creo que les he mostrado, eso no es suficiente para entender cómo se generan las desigualdades en esta sociedad. Hay otra medida más que pasaré rápidamente, que es la de Goldthorpe, que es una alternativa a la que mostré antes, pero esa colapsa los aspectos de propiedad, de educación y de gerencia. Entonces es difícil saber qué es lo que se relaciona con la salud, si las desigualdades de propiedad, si las desigualdades de poder en el trabajo o las diferencias de educación, porque los grupos acaban colapsándose. Lo pueden ver aquí, personas que en la columna de izquierda, ¿no? Se hacen grupos de servicios altos que serían gerentes, trabajadores no manuales con educación alta, trabajadores no manuales pero con menor educación, pequeños propietarios con empleados, pequeños propietarios sin empleados, trabajadores de la agricultura, trabajadores manuales con educación, trabajadores manuales sin educación y trabajadores sin educación que están en la agricultura. Perdón, antes decía agricultores, de hecho son propietarios agrarios. Y entonces se colapsan esos grupos en grupos más generales, pero como ven es difícil saber a qué atribuir las desigualdades que se pueden encontrar entre estos grupos, porque uno no sabe si es la educación, si es el poder en un lugar de trabajo o si es la propiedad. Pero es una medida muy común en Europa, la esquema de clase de Goldthorpe. Entonces, si me permiten, acabaré la presentación con algunos ejemplos de Latinoamérica, son los que pasaré para que vean las desigualdades en la región. Hicimos una revisión en la revista Panamericana de Salud Pública en 2011 que se publicó y una que se publicó este año con resultados. La revisión de la literatura sobre clase social nos generó 28 artículos empíricos usando las medidas de clase social que he descrito en los últimos minutos. Y esta, bueno, aquí es una reproducción, perdonarán que no está muy claro, pero verán como con el tiempo, tanto las de Wright como las de Goldthorpe han aumentado durante los últimos 10-15 años, que hay más de Goldthorpe que de Wright, que serán sobre todo en Brasil, es el país que publica más de ellos. Y bueno, ahí se ven varias características de estos estudios en la región. La mayoría de estos estudios muestran desigualdades de salud y, aunque son una pequeña parte del conjunto de estudios de desigualdades de clase social en la región, la mayoría siguen siendo como en el mundo anglosajón de educación, ocupación e ingresos, ¿verdad? Pero existen y muestran resultados interesantes y les sugiero que lean la revisión y lleguen a su propia conclusión. La clase social, así entendida, claro, tiene implicaciones muy distintas para las políticas de reducción de desigualdades. Como verán, si uno se fija en desigualdades en gerencia, pues no se puede empoderar a los trabajadores, a los sindicatos, reducir las jerarquías en lugar de trabajo. Esa sería una conclusión. Si las desigualdades son ligadas a la propiedad, pues ello también puede favorecer la idea de más cooperativas o reducir las facilidades que se les da a los empleadores para que paguen poco a los trabajadores. Esas simplemente son un par de ideas. Y si hay una gran desigualdad de ingresos debido a
al nivel educativo, pues más educación y hacer que la mayoría de las personas de clase trabajadora tengan más acceso a la educación financiada por parte del Estado para reducir estas desigualdades. En fin, esas son tres ideas simples, pero que se derivan de este tipo de análisis que no se darían simplemente considerando, digamos, desigualdades de estatus ocupacional o de ingresos. Como he dicho, simplemente con los ingresos uno no sabe de dónde vienen esas desigualdades, mientras que la clase social lo puede explicar. Dada la situación de tiempo, voy a entrar a un ejemplo del uso de estas variables con la primera encuesta de trabajo y salud que se hizo en Chile hace un par de años, bajo el liderazgo de la doctora Oriol Solar y en su equipo, entonces en el Ministerio de Salud, el MinSal, y que muestra una aplicación de estas medidas. Se usaron la escolaridad y las dos medidas que acabo de escribir, la de Wright y la de Goldthorpe. Como ven aquí, primero tienen la estructura de clase del mercado laboral chileno, en el cual la proporción más alta se encuentra entre los obreros semicualificados y luego los no cualificados en su versión formal e informal. Y la proporción de empresarios es baja, tanto en hombres como mujeres, y su proporción es parecida a de otros estudios que se han hecho en la región, ¿verdad? Siempre es menos del 2%. La estructura de clase de Chile, así, es similar a otros lugares en los que se encuentra un 1,3% de empresarios medios, diría, con empresas de tamaño de más de 50 trabajadores. Y cuando sumamos los trabajadores llamados proletariado formal, los semicualificados y los informales, llegamos casi al 60% de la población. Entonces, todas las ideas de que ya no hay clase trabajadora son falsas. De hecho, incluso en un país de los más ricos de la región, tal vez el más rico, la clase trabajadora aún es el 60% de la población. Si digamos a los trabajadores que no son gerentes, que no tienen educación, tanto los que son y los semicualificados, tenemos el 60%. Porcentaje de formalidad, de informalidad definido como los que no tienen un contrato laboral, allí era el 14%. En otros lugares de la región, esa proporción sería seguramente mucho más alta. Aquí tenemos la estructura de clase conjunto hombres y mujeres para la medida de Goldthorpe, no me extenderé con ella, y vimos correlaciones y asociaciones con salud mental, dolores y con estilos de vida, es decir, riesgos para la salud, como uso de tabaco, alcohol, prácticas alimentarias y actividad deportiva. Aquí tienen la prevalencia de mala salud percibida utilizando la medida de Wright, la primera de las dos medidas de clase social relacional que vi, ¿verdad? La de Wright y la de Goldthorpe. Como verán, los supervisores básicos aquí tienen una proporción muy alta de problemas de salud mental, cosa que ya se había notado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en España. Y ese grupo es seguido de los trabajadores sin calificaciones, que no son supervisores y además que son informales, con un 36% de ellos mostrando una alta prevalencia de mala salud. Seguido de los trabajadores también sin cualificaciones, que no son supervisores, pero que tienen un contrato formal, cuya tasa es del 31%. Ese sería un ejemplo típico de los resultados que se dan. Y como ya son las 3 de la tarde, pues lo dejaré aquí y quedo abierto para alguna pregunta que tengan.
Bien, Carles, muchísimas gracias por esta excelente conferencia que nos has dado y desde luego que nos deja muchos interrogantes y muy especialmente amplía este conocimiento sobre la categoría de clase social con esa diferenciación que has hecho, esos tres abordajes que se pueden hacer desde clase social. Muy importante porque esta temática así en detalle pues no está considerada en el curso, por eso pues nos cae muy bien que tu conferencia se haya enfocado en esta temática. Los estudiantes en este momento, los participantes que están en el curso, están finalizando, Carl, el módulo 1, que es el módulo más introductorio, y donde discuten evidentemente los conceptos de equidad y desde ahí también los conceptos de desigualdades sociales y los conceptos de inequidades en función de grupos sociales. Hasta aquí no hemos llegado todavía al modelo de determinantes sociales de la OMS, que es el que más se discute en este curso, y por ello nos queda muy bien este abordaje que has hecho para tener mucha claridad conceptual y epistemológica de qué estamos entendiendo cuando hablamos de estratificación social y cuando hablamos de clase social. Es decir, académicamente probablemente esto requiera muchísimas profundizaciones, pero evidentemente también nosotros en este curso no entramos en estas discusiones, pero queda en el ambiente de los compañeros, muchos, la gran mayoría académicos también, la responsabilidad de profundizar en estos abordajes actuales sobre clase social y también en los estudios que se han venido realizando en la América Latina, que como estaba viendo en este análisis que ustedes hicieron, realmente es sorprendente los pocos estudios que se están haciendo desde las diferentes perspectivas de clase social. Me llamó mucho la atención justamente esa realidad que tenemos en la América Latina. Y también desde cuáles perspectivas, digamos, es que se hacen esos estudios en la América Latina. Lo cual significa que nos falta mucho que hacer, especialmente en el campo de la salud, especialmente en las universidades. Nos falta demasiado trabajo que hacer en el campo de la investigación. Tenemos que apoyar este tipo de estudios y procurar que la academia también haga esos aportes. Porque como bien tú has dicho, Carles, estos estudios, pues, interesante la publicación del artículo producto del estudio y todo lo demás, pero lo que interesa es cómo apuntamos a las políticas de salud y cómo apuntamos a las distintas intervenciones de salud desde una base del conocimiento de lo que existe y de cuáles son los impactos y en este caso cuáles son las diferencias y las desigualdades que se producen y que llegan a ser inequidades en el campo de la salud, especialmente para una formulación de política pública. Quiero comentarte que es un grupo importante de los participantes en esta versión del curso, al igual que la versión anterior, pues es un grupo importante que está trabajando en las universidades y otros en ministerios de salud desde el campo de la promoción de la salud. Esto es un ámbito nuevo, yo diría relativamente nuevo, que se ha abierto en muchos de los países y que ahora están, desde luego, muy interesados en poder incorporar enfoque de los determinantes sociales a los programas de promoción de la salud y a todas las acciones que se realizan en promoción de la salud. De manera que esta conferencia pues nos trae de manera excelente y muy oportuna, porque justamente en una semana más ya el grupo empieza a trabajar más con el modelo de determinantes sociales que ha sido oficial por la OMS y que desde luego pues empieza a ser también el discurso oficial en muchos de los países que además así lo declaran que tienen un enfoque de determinantes sociales. Nos interesa en este curso pues que los participantes sepan que existen otros modelos y que hay otras formas de abordar el concepto de grupo social desde
la estratificación social y desde, digamos, una visión mucho más neomarxista. Esto es importante porque el curso pues no pretende ser dogmático. Lo que queremos es que haya una amplitud de conocimientos en relación a cómo que se producen las desigualdades sociales y por qué se producen esas desigualdades sociales. Ya dijiste, y dijiste muy claro, en que, bueno, una primera aproximación podría ser muy prescriptiva, muy descriptiva, pero hay otras aproximaciones que son mucho más explicativas y que desde luego, pues, a mayor profundidad, facilitarían mejores abordajes y mejores intervenciones en el campo de la salud. Bueno, yo te doy las gracias por este aporte que nos has hecho y quiero preguntar a los participantes sus preguntas, dudas, comentarios que quisieran hacer. Recuerden que tenemos una manita acá, debajo donde está el nombre, ¿verdad? Tenemos una manita en la que pueden levantar la mano para hacer alguna de las preguntas. Muy bien, miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Los que quieran hacer las preguntas, yo le voy ahorita a pasar el micrófono a Gabriela para que haga su pregunta o su comentario. Luego, los que quieran hacerlo, por favor, vayan levantando la mano porque seguidamente, si te parece, Carles, les doy la palabra y luego tú haces tu respuesta y la organizas de la manera que mejor te corresponda. ¿Te parece? Ok, perfecto. Bien, entonces le damos la palabra a Gabriela por ahorita, por favor. Todas sus preguntas las hacen en el chat o las hacen con el micrófono. Bueno, Gabriela, te doy la palabra. Recuerda que le das un clic en hablar y cuando finalizas, por favor, le das otro clic porque si no nos quedamos ahí medio trabados, ¿ok? Te paso el micrófono, Gabriela. Gabriela 2, dice aquí. De acuerdo, Cira, muchas gracias y también darle las gracias a don Carlos Montaner. Pues realmente para mí he venido conociendo una serie de conceptos que si bien en algún momento más bien los conocía, pero ahora sus definiciones las tengo más claras. Este compartir de don Carlos es bien importante porque por lo menos a mí me queda muy claro lo que nos habla sobre los determinantes sociales de las inequidades en salud, ¿verdad? Y esta estratificación social de la que está mencionado, pues también, como usted dice, si bien no es una de los temas que están en la lista para incluirlos dentro del módulo, sí me queda bien claro todo lo que él habla de esa especificación social y de la importancia que tiene el nivel de educación, la parte de los ingresos, la parte de las técnicas, la parte del género, ¿verdad? Que pues eso me va aclarando muchos conceptos. Y si bien ahora cuando él hablaba de las diferentes posiciones a nivel laboral, ¿verdad? Desde aquellos que tienen educación, aquellos que tienen unos niveles de educación importantes, pues cómo se van creando esas clases sociales, esas diferenciaciones y cómo afecta, ¿verdad? Cómo afecta realmente a los determinantes de la salud o pues sí, a los determinantes sociales de la salud, esta estratificación. Entonces, más bien, a modo de pregunta, es un comentario positivo a este aporte importante dentro de este módulo y agradecer una vez más a todos ustedes por toda esta experiencia que para mí, ¿verdad?, ha sido muy valiosa. He aprendido mucho, he estado aprendiendo mucho a lo largo de este curso. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Le paso la palabra a Mayela.
Ahí va bien. Mayela, Hola, ¿puedes buenas tomar el tardes. micrófono? Ok. ¿Me escuchan? Yo más que todo quisiera como en el transcurso de la exposición me he estado preguntando si a nivel de las universidades podríamos hablar en las comunidades universitarias de clases sociales. Es más fácil pensar el concepto en los trabajadores de la universidad, pero entre los estudiantes podríamos hablar de que ellos puedan ser clasificados como clases sociales. Bueno, los estudiantes pueden clasificarse de varias maneras. Una es, pues, por el nivel educativo que tienen. Pero creo que esa forma induce error, porque para tener una clase social uno tiene que estar en el mercado laboral. Si el estudiante trabaja, por ejemplo, a tiempo parcial, eso también se puede usar como clase social. Pero creo que hay mucho error de medida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que trabaja a tiempo parcial mientras es estudiante, viniendo de una familia de propietarios, en la cual el estudiante va a incorporarse a la empresa, heredar propiedad o entrar en un lugar preferente, en un lugar de trabajo a través de las conexiones de su familia, que una persona que puede tener padres que trabajan en el sector servicio de trabajadores, sin ninguna de estas posibilidades que da una clase social de propietarios, gerentes o de profesionales. Entonces, yo creo que la idea de clase social mediada o de trayectoria de clase social que incluye Wright es adecuada para esas situaciones. A veces creo que se hace trampa, bueno, o se ha hecho históricamente, al pretender que los trabajos de los estudiantes les permite colocar en una clase social, porque entonces, cuando acaban sus estudios e ingresan al mercado laboral, todos tienen movilidad ascendente, todos los estudiantes, quiero decir, lo cual exagera la capacidad de movilidad social en una sociedad determinada, como en Estados Unidos. Creo que sería mejor ver la diferencia entre la clase social de la familia en la que han nacido y la que ocupan al acabar sus estudios. Eso sí muestra una movilidad o falta de movilidad. Pero claro, si uno se considera que su clase social de origen es la de ser limpiando mesas en el bar unas horas a la semana, casi todos los estudiantes universitarios muestran una gran movilidad ascendente socialmente, con lo cual creo que es un error de medida. Lo que deberíamos considerar es la clase social de su familia para ver si realmente su movilidad es ascendente, igual o descendente. Esa es mi opinión al respecto. Muchas gracias, Carl. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario, una pregunta, aclaración, etcétera? Si no, yo te haría una segunda pregunta, Carles, en relación a esto que ha manifestado Mayela, que me parece muy importante. Te comentaba que el 50% mucho más, como el 60% del grupo son personas que están trabajando con universidades en el campo de la promoción de la salud desde los servicios de bienestar o desde los servicios de salud de las mismas universidades y otros, bueno, en otros espacios. Me parece muy pertinente la pregunta que hace Mayela y yo te quería concretar explicándote así rápidamente que en general en las universidades, por lo menos las universidades públicas en Costa Rica, los estudiantes tienen acceso y tienen derecho a tener beca de estudio.
esa beca de estudio de alguna manera incorpora para el otorgamiento de esas becas algunos criterios, algunos indicadores que tienen que ver con el origen de la familia en términos, digamos, de propiedad, en términos de ingresos, en términos de ocupación, etcétera. Pero bueno, Mayela hasta nos podría contar un poquito más cómo es que se hace eso. Pero la pregunta en concreto es si esa clasificación que se hace con las becas, que hay de diferentes categorías las becas, si eso pudiera ser un elemento que se utilizaría, que se pudiera utilizar como estratificador de clase social o estratificador de grupo social. Te paso la palabra. Mayela, si quieres intervenir también, te damos la palabra. Pues, no sé cuál es el esquema que se sigue, ¿verdad? Pero desde luego se podría hacer de estratificación o de clase social si uno tiene acceso a, digamos, los ingresos de la familia o la clase social de la familia, si viene de una familia de empresarios, de pequeño empresario, de trabajadores. Claro, si uno tiene la clase social de la familia, puede usarla para determinar la clase social del estudiante. Lo que ocurre en Costa Rica y en otros lugares como Brasil es que estas becas están hechas precisamente para reducir las desigualdades de clase social. Permiten que las personas de clase trabajadora pues tengan acceso a la educación y tengan luego a través de los estudios acceso a un mercado laboral de profesionales, de gente con educación alta, que corrige las desigualdades de clase en una población, ¿verdad? El Estado, lo que hace el Estado es reduce las desigualdades de clase social en la población al dar la oportunidad de una movilidad ascendente a los hijos de clase trabajadora. Dentro del esquema educativo, que es la mayor diferencia en la población, es a través de educación. O sea, y además la educación abre las puertas a la gerencia y muchas veces incluso abre las puertas a la propiedad, ¿verdad? Con los conocimientos que da. Entonces, sí, o sea, las políticas están hechas bajo una perspectiva de clase. Ahora, los baremos, los indicadores que se usan para decidir qué estudiante merece mayor ayuda que otro, eso lo desconozco. Supongo que habrá algún criterio de estratificación o de clase social para asignar las becas. Gracias, Carles. Te voy a leer, porque tenemos en el chat algunos comentarios y me gustaría leerlos, a ver si no me brinco ninguno. Vamos a ver aquí. Victoria dice, pregunto, si los estudiantes, padres o madres, podría ser una variable a considerar dentro del contexto de la universidad. Bueno, Victoria, me queda a mí la duda de qué estás hablando cuando hablas de padres o madres. Tal vez nos puedes aclarar ahora esto que estás mencionando. Yo te doy la palabra en un ratito, Victoria. Natalia dice, voy a leértelas, Carles, voy a leértelas, ¿te parece? Y luego entonces te doy la palabra. Qué importante, dice Natalia, el aporte que realiza Carles a la comprensión de la clase social de la población estudiantil, porque efectivamente los integrantes costarricenses laboramos en universidades públicas, como bien lo indica Alcira. Victoria vuelve a decir, igual que estudiantes que no tienen una familia de referencia, pues estos están solos y dependen económicamente solo de ellos. Otros han sido criados en instituciones como el PANI. El PANI es el Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica, Carles. O sea, muchachos que han sido abandonados y luego, bueno, de alguna manera tienen acceso a las universidades. Otros trabajan y estudian, pues de lo contrario no podrían estudiar. Bueno, eso es lo que viene Natalia de nuevo, dice, totalmente de acuerdo con Carles, la asignación de las becas corresponde en la mayoría de los casos a la condición socioeconómica determinada por la clase social de la familia. Y Victoria vuelve a intervenir y dice, hay muchos estudiantes que son progenitores y para estudiar tienen cantidad de dificultades más para
para poder tener acceso o mantenerse en la universidad. Bueno, estos son algunos de los comentarios que se han hecho, así que te paso la palabra de nuevo. No sé si Mayela quisiera explicar alguna otra cosa que tenía dentro de su pensamiento. Te paso el micrófono, Carles. Siguiendo con la pregunta de Victoria, creo que sí que la clase social, o si no existe, es al menos la indicador de clase social, que es la estratificación social, es útil obtenerlo de padres y madres. Pocas veces, bueno, hay un gran debate sobre, por ejemplo, la clase social de las amas de casa, ha habido, ¿no? So, la idea, por ejemplo, es, ahora que hay más, en la clase media alta sobre todo, más parejas en las que los dos, el padre y la madre, trabajan, pues hacer una clase social combinada de la familia. Ha habido una tendencia en los países ricos, sobre todo, de más homogamia en clase social. Es decir, las clases medias altas donde trabajan el padre y la madre tienden a ser de la misma clase social, tanto de propiedad como de gerencia o de profesionalismo. Es decir, voy a hacer un ejemplo histórico. Antes era muy frecuente que hubiese un médico casado con una enfermera. Ahora es más frecuente que, digamos, haya médico con médica. Es decir, hay una tendencia a que las parejas sean dentro de una misma clase social de la forma que sea esa definida, ¿no? A través de, sobre todo, de educación, pero también de gerencia y de propiedad en su origen. Entonces, sí, yo creo que para categorizar la clase social de un estudiante es bueno tener en cuenta la de sus progenitores. El problema, claro, de que los progenitores tienen que estudiar y trabajar a la vez es un problema que se añade a su clase social, ¿verdad? Claro, si no tienen recursos, aunque vienen de clase trabajadora, a lo mejor la beca es insuficiente si tienen que proveer para sus hijos mientras están estudiando. Es un problema que está correlacionado con clase social. Uno puede imaginarse que los que ya pertenecen a una clase social con mayores ingresos, de familia de propietarios o de gerentes o de profesionales, tendrán más recursos que los que no provengan de esa familia, incluso cuando ellos estén estudiando y sean padres o madres. Entonces, el otro punto que se mencionó es, creo, bueno, sí, los estudiantes que no tienen familia conocida o que fueron educados por el PANI. Claro, esa es una situación en la que no se puede asignar una clase social de la familia. Claro, la clase social tiene sentido dentro de un marco en el que hay alguien que está trabajando, que forma parte de un mercado laboral. Si uno no tiene un familiar que haya estado en el mercado laboral, pues no se le puede propiamente dicho asignar una clase social. Ese sería un problema para ese grupo. Ahora bien, esta persona, después de terminar los estudios, entrará en el mercado laboral y entonces ya tendrá su propia clase social. Uno podría asignarle la clase social si se conoce de sus padres, aunque hubiese estado, digamos, dentro del ambiente institucional del PANI, ¿no? Si se sabe el origen de sus padres, esa clase social se le podría asignar también. En fin, es un problema interesante, pero supongo que entraría, digamos que la proporción de estudiantes en esa situación sería baja, creo yo.
también ella mencionaba antes, bueno, este es otro caso que ella menciona. Estamos, digamos, ante la presencia de estudiantes que han tenido oportunidad, de alguna forma la lograron, y con la beca probablemente que reciben de la universidad también les ha permitido estudiar. Pero evidentemente son personas que vienen como dice Carl, procedente prácticamente de instituciones del Estado, de instituciones que son protectoras, de instituciones asistencialistas, de manera que esta es una persona que definitivamente no se le conoce antecedente familiar y yo diría que sin duda que entra dentro de una clase muy baja. Pero bueno, no es, digamos, una mayoría este tipo de personas en las universidades, y coincido con Carles en que sería muy interesante ver estos casos así ya por separado, y bueno, y entrarían sin duda dentro de las becas más amplias que tiene la universidad en términos de beneficios que recibe el estudiante, supongo yo, ¿verdad? Ustedes que están en eso sabrán más cuáles son esos criterios que se utilizan. Bueno, ¿alguien más? A ver, ya hablaron los de las universidades, la gente que está en los ministerios de salud, trabajando en diferentes programas y servicios, incluidos los de promoción de la salud. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos sobre el tiempo y ya estamos abusando el doctor Montaner, así que les agradezco. Si tienen alguna pregunta, la escriban rápidamente o que tomen el micrófono. Bueno, si no tenemos entonces más preguntas, aquí Ramón dice, excelente presentación que nos introduce a un concepto básico. ¿Cuál sería la relación entre Carlos, aquí hay una pregunta. ¿Cuál sería la relación entre vulnerabilidad y clase social? Bueno, esto ya se puso complejo. Luego Natalia dice, ¿cómo se trabaja el concepto de clase en comunidades indígenas actualmente? Hago la pregunta por la situación de los estudiantes indígenas en las universidades de mi país, o en este sentido también se contempla una situación especial. Y la referencia también tiene que ver con la ley de mi país, en la cual solo estarían cubiertos por el Estado bajo esa situación especial si se mantienen en sus territorios. De lo contrario, son estudiantes regulares de las universidades en la mayoría de los casos. Esto lo que quiere decir es que los estudiantes que vienen de grupos étnicos, la universidad otorga becas si se mantienen ellos en sus territorios, pero si entran dentro de la normalidad de la población, ya son otros criterios que se aplican. Pero la pregunta es, ¿cómo se aplicaría el concepto de clase social, en este caso, a las etnias? Y la anterior que te comenté. Entonces Natalia dice, a ver si me queda claro, niños que vienen de un albergue, por ejemplo, debido a que no tienen vínculo con sus familiares por distintas razones, no tienen clase social, ¿cómo lo analizaríamos? Bueno, aquí te están dando las gracias por una presentación. Mayela dice que agradecer este espacio permitió aclarar y aporta a la aplicación de los conceptos en el ámbito laboral. Te doy entonces una última vez el micrófono, Carles, para no abusar mucho de tu tiempo, y a ver si te quisieras referir un poco a estas preguntas que se han hecho en términos de relaciones, de situaciones y relaciones con clases sociales. Carles, ¿puedes tomar el micrófono? Gracias. Sí, yo intento, creo que las preguntas son muy interesantes. Vulnerabilidad creo que es un eufemismo, ¿verdad? Cuando se habla de poblaciones vulnerables, en el contexto anglosajón, que es muy popular ahora, en realidad yo me preguntaría, ¿quién nos ha hecho vulnerables? ¿Quién es el vulnerabilizador, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya entramos en clase social. Si el discurso, incluso los indicadores empíricos están categorizados con la idea de vulnerabilidad, el énfasis está en las personas, ¿no? Por ejemplo, un grupo racial o de trabajadores son vulnerables. Bueno, yo diría, ¿cuál es la evidencia de que nacieron vulnerables, verdad? La vulnerabilidad es una variable dependiente, es algo que se ha hecho a ese grupo para que tenga un mayor riesgo. Entonces, creo que la clase social es una explicación contraria a la de la vulnerabilidad, porque hace el énfasis en las relaciones sociales que generan que un grupo esté peor que otro como consecuencia de su relación con lo que está mejor. Es decir, si un empleador
paga un salario muy bajo sin ningún tipo de protección social a su trabajador informal en las canteras de Nigeria, está convirtiendo a los trabajadores en vulnerables. Eso es lo que hay que estudiar, no llamar al grupo de trabajadores de la cantera como vulnerables. Esa sería mi aproximación, ¿no?, a la categoría de vulnerabilidad. En la cuestión de indígenas, claro, depende, la categoría étnica no da ninguna clase social per se, ¿no? En Norteamérica, los indígenas no tenían una clase social, digamos, dentro de un contexto de mercado laboral capitalista. Se podría pensar de clase social como un proceso distinto en otro tipo de sociedades comunales, pero bueno, no entraré en eso. Estamos hablando de clase social dentro de un contexto de economía de mercado o de capitalismo. Y claro, no tenían clase social porque no interesaba que fuesen trabajadores. Es decir, lo único que interesaba es su tierra, ¿no? Por eso la conquista del oeste los exterminaron. Habían 10 millones, ahora hay 1, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Pues que no eran trabajadores. A los afroamericanos sí que se les explotaba dentro de un sistema parecido que es el de esclavitud. Pero claro, ellos sí que eran trabajadores, mientras que los indios americanos eran simplemente exterminados. ¿Cuál es su situación actual? Pues claro, depende de dónde estén. En Canadá, por ejemplo, hay reservas en las que su clase social muchas veces no es fácil de categorizar porque están excluidos del mercado laboral y reciben dinero del Estado, muy poco. Son comunidades que no están integradas en la economía de mercado canadiense, sino que viven, uno podría llamar eso, dentro de la tradición de clase social marxiana, como un tipo de clase social, digamos, que recibe el valor apropiado en otro lugar a través del Estado. Pero no entraré en eso. Sigo ciñéndome a las ideas de clase social de las cuales hemos hablado. En ese sentido, no están en el mercado laboral, luego no tienen una clase social, están, digamos, excluidos del sistema. Ahora bien, la mayoría de los indios o aborígenes o First Nations, como les llaman en Canadá, están viviendo hoy en día en ciudades y tienen muchas clases sociales, muchas de ellas trabajadores sin cualificaciones, sin ningún poder en el lugar de trabajo y que como consecuencia de esa situación son de los más pobres en las ciudades canadienses, ¿verdad? A lo cual se añaden problemas de discriminación. O sea, no solo son de clase social trabajadora, sino fuertemente discriminados, lo cual añade a sus problemas de salud. Y claro, es un contexto histórico, porque les quitaron la lengua, su identidad, su visión del mundo, y hay una resistencia cultural. No son víctimas solo, están creando sus propias comunidades, se agrupan para resistir. Aquí en el Hospital St. Mike's de Toronto han creado un centro, por ejemplo, para mujeres indígenas. En fin, es un proceso social histórico en el cual hay mucha resistencia. Pero la situación de salud como grupo se explica en este sentido. O sea que la pregunta es, ¿pueden adoptar en teoría cualquier clase social? Hay que estudiar el contexto en el que viven esas comunidades. Y esas son las dos que veo ahora en Canadá, ¿no? Una clase trabajadora urbana que sufre una gran discriminación, y luego los aborígenes que están en las comunidades separadas, a menudo en el campo, en las, ¿cómo se llaman? En sus territorios. Digamos, excluidos del mercado laboral. Sí, en sus territorios que controlan, pero que están excluidos de acceso al mercado laboral canadiense, en sus reservas, esa era la palabra que buscaba. Y algo parecido ocurre también, o ha ocurrido en Estados Unidos. El lugar en el que los indígenas
han logrado reducir desigualdades es en Nueva Zelanda, en los países anglófonos. ¿Por qué? Porque ahí es una proporción muy alta de la población, que yo el 30%. Entonces lograron tener poder político para solventar su situación. Pero su proporción en lugares como Canadá, Estados Unidos es muy pequeña, y en Australia, con lo cual es muy difícil que mejoren su situación, a pesar de su lucha constante. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Carl. Yo creo que ha sido sumamente clarificador tus respuestas, y además nos deja pensando también en otros desafíos que tenemos cuando hablamos de los grupos étnicos y de los grupos también raciales. Bueno, aquí tenés unos agradecimientos de J. Vargas, dice muchas gracias, ha sido enriquecedora la presentación. Victoria dice muchas gracias, los felicito por trabajar estos temas y hacer evidentes las realidades de los países para poder explicar lo que usualmente no se ve. Ramón dice muchas gracias, doctor Montaner, por su conferencia, y Alcira por su moderación. Muchas gracias, dice Carolina, tengan una buena tarde. Natalia, si estas también son las realidades de Colombia, aunque, dice, estas son también las realidades de Colombia, aunque con la situación del conflicto armado, aunque se viva en resguardos, también se trabaja de manera independiente por la situación actual de los territorios. El acceso a la salud y a la justicia sigue siendo bastante complicado, pero muy clarificante su respuesta. Natalia, es que discúlpame, yo no mencioné Colombia cuando introduje al grupo, pero Natalia sí es de este país, que efectivamente tiene una situación bastante especial. Por lo tanto, se analiza desde otras perspectivas también. Y me dice, gracias por la charla y por los conocimientos transmitidos. Natalia, muchas gracias. Doctora Alcira y Sabrina, por su excelente presentación. Lizeth dice, muchas gracias al trasladar nuevos conocimientos. Buenas tardes y gracias por la charla. Muchas gracias al expositor, muy enriquecedora la exposición. Y hasta ahí. Bueno, todo el mundo te da las gracias, Carles, y nosotros desde la Red y desde el CONAN también te damos las gracias por este espacio que nos has dedicado. Sabemos lo mucho que te cuesta y el tiempo tan ocupado que tienes en todos tus trabajos y investigaciones académicas, pero sabemos que lo haces de corazón para apoyarnos en estas cuestiones. Nos dejas con un montón de interrogantes acá, pero bueno, ustedes todos los participantes tienen sus tutores con los que pueden ya discutir algunos de los conceptos en los que van a entrar ahora que entran al foro de determinantes sociales a discutir, digamos, el modelo, en este caso el de la OMS, en el cual tienen que ver con todo esto, y además todo lo que ya se viene en el módulo 2. Pues un abrazo, Carles, y muchísimas gracias. Te doy la palabra ya para que te despidas y vamos cerrando. Ok, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Alcira. Muchas gracias, y muchas gracias también a los participantes. Ha sido un placer y gracias por su atención. Hasta pronto, espero. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias a los participantes también por las interesantes preguntas que han hecho, y luego le quedan a ustedes esa tarea de seguir profundizando en todo esto. Un abrazo a todos y todas.